Muy buenos días, contentos de poder estar con ustedes una vez más y agradecidos de que ustedes nos abran las puertas de sus hogares para nosotros llegar a ustedes en esta mañana. La palabra del Señor dice: bendeciré al Señor en todo tiempo. Mis labios siempre lo alabarán. Mi alma se gloría en el Señor. Lo oirán los humildes y se alegrarán. Engrandezcan al Señor conmigo. Exaltemos a una su nombre. Señor, te engrandecemos en nuestros corazones y te exaltamos en nuestras vidas, porque tú eres digno de que toda la creación, de que todos tus hijos, redimidos con la sangre de Jesús, te amemos, te adoremos, te exaltemos y te bendigamos. Y eso es lo que hacemos en este momento. Nos ponemos en tus manos, abrimos nuestros oídos, disponemos nuestro corazón para oír el consejo inspirado tuyo a través de tu palabra. Y en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bien, en esta mañana me gustaría seguir en la misma línea de mensajes que hemos venido haciendo en los 2 últimos domingos. Hemos venido estudiando la primera carta del apóstol Pedro y meditaba en que sería bueno que conociéramos un poco más de Pedro. Y mientras meditaba en cómo era Pedro y en lo que llegó a ser después, me doy cuenta de que hay lecciones para nosotros, porque Pedro fue una persona que se daba todo, pero al mismo tiempo era impulsiva y prepotente, y eso lo llevó a cometer algunos errores. Pero por la gracia de Dios, Pedro no se quedó desilusionado y deprimido producto de los resultados de esos errores, sino que el Señor Jesús en su bondad lo restauró porque tenía un propósito mayor para él. Por eso es que en esta mañana hablaremos de Pedro teniendo como trasfondo la primera carta que escribió él, inspirada por el Espíritu Santo de Dios, aunque no vayamos a ningún pasaje de Pedro en esta mañana, eso es lo curioso, sino que veremos otro pasaje con el propósito de entender mejor a Pedro y cómo Dios obró en él a través de su vida y cómo Dios puede obrar en la vida suya y en la vida mía, aún a pesar de nuestras desilusiones y de las fallas nuestras. Por eso es que hemos titulado el mensaje Esperanza a pesar de los fracasos. La pregunta es si usted en alguna ocasión ha cometido algún error. Y no me refiero a errores trascendentes, sino que me refiero a esa clase de error que lo deja a usted con un sentimiento instantáneo de remordimiento que permanece en su vida por un largo periodo de tiempo. La pregunta es, ¿cómo volvemos a encontrar esperanza para la vida en medio de fracasos que nos han lastimado y que probablemente hasta nos dejó pensando si el Señor Jesús se avergonzaría de nosotros? Preguntas así, examinando la vida de Pedro, me doy cuenta que probablemente persiguieron al apóstol durante su vida, porque a decir verdad, Pedro nunca estuvo libre de fracasos y de errores, pero al mismo tiempo que no estuvo libre de cometer errores porque era una persona falible, humana, imperfecta, Pedro sí tuvo un entendimiento íntimo de lo que era la esperanza. Él sabía que en Jesucristo encontraría esperanza, y no cualquier esperanza, sino una esperanza transformadora y que la encontraría una vez y otra vez y otra vez, las veces que fuese necesario. Por eso es que desde hace 2 semanas que empezamos a hablar de esta primera carta del apóstol Pedro, me doy cuenta que en realidad este documento bíblico es un testimonio a la realidad que cualquier persona puede encontrar
una esperanza perdurable, incluso a pesar de sus más desastrosos fracasos. Entonces, ¿qué es lo que me gustaría hacer? Me gustaría hablar primero del llamado que recibió Pedro de parte del Señor Jesús, luego de la función a la cual lo llamó, luego tocar brevemente sus fallas, sus fracasos, y después el nuevo Pedro, restaurado por el Señor. Bien, vayamos paso a paso entonces. Primero su llamado. De acuerdo al primer evangelio que fue escrito, y ese es, me refiero al evangelio de Marcos, vemos cómo Simón Pedro fue llamado por el Señor Jesús para ser parte de los 12 discípulos. En Marcos 1, 16 al 18, la Biblia dice que pasando junto al mar de Galilea, el Señor Jesús pasaba junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, hermano de Simón, echando la red en el mar porque eran pescadores. Jesús les dijo: vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Y de inmediato, ¿oyó usted? De inmediato dejaron sus redes y los siguieron. Ahora bien, fue una experiencia que sucedió tal y como Marcos lo relata. Aquí no hubo ninguna señal apocalíptica cuando ocurrió ese llamado, no hubo truenos, relámpagos, apariciones, y ni siquiera hubo evidencia física de que Dios estaba en el asunto. Pero de alguna manera hubo una conexión de alma a alma que Pedro y Juan miraron a los ojos del Señor, quien en un periodo de un poco más de 3 años literalmente transformaría las vidas de ellos. Ahora, ¿qué clase de hombre era Pedro entonces, hasta este momento en que el Señor Jesús lo llama? Pues para poder entender eso, tenemos que ir a lo que un historiador del primer siglo dice acerca de los galileos, porque los conocía bien. Me refiero al historiador Josefo, quien no solamente fue historiador, sino también gobernador de Galilea en el primer siglo, y como fue gobernador de esa región, conocía muy bien a los galileos, y Pedro era un galileo. Josefo escribe con respecto a los galileos lo siguiente, y abro la cita. Los galileos eran gente que se deleitaba en sediciones. Era gente lista y dispuesta para seguir un líder y empezar una insurrección. Eran gente chispa en su temperamento y dados a disputas. Era asimismo gente fuerte y valiente. ¿Se da cuenta usted? Y cierro la cita. Por eso fue que cuando Pedro oyó las palabras de Jesús, él visualizó enseguida una clase de aventura a la cual él no había participado todavía. Cuando el Señor Jesús extendió esa invitación a Pedro de venir a él y de seguirlo, Pedro oyó una posibilidad de cambio de la rutina a algo nuevo y diferente. El hecho de que el Señor Jesús le dijo, síganme, vengan y síganme, que yo los haré pescadores de hombres. Cuando Pedro oyó esas palabras del Señor Jesús, debido al deseo de cambio, debido al deseo de experimentar una nueva aventura, un tipo diferente de transformación, es que Pedro estuvo dispuesto a dejar ahí mismo inmediatamente las redes de pescar e ir tras esa nueva oportunidad. Ese fue el llamado de Pedro. Ahora veamos la función de Pedro una vez que fue llamado por el Señor. Tan pronto el grupo de los 12 estuvo establecido y conformado, el apóstol Pedro inmediatamente empezó a distinguirse en su liderazgo. Por ejemplo, en Mateo 10:2 dice la Biblia, y los nombres de los 12 apóstoles son estos. ¿Cuáles son? El primero, Simón. ¿Se da cuenta usted? El primero lo llama Mateo. En el griego es la palabra protos, que significa no solamente el primero en tiempo, no solamente el primero en lugar, no solamente el primero en orden, sino que en algunas ocasiones significa el jefe. Es decir, que Pedro empezó a distinguirse como el jefe de los 12. Pedro empezó a distinguirse como el cabecilla,
el que más se distinguía, el que empezó a mostrar enseguida los rasgos que tiene un líder. Y no solamente que fue el primero en referencia a ser el jefe, sino que también Pedro fue el portavoz de los 12 discípulos. En Mateo 15:15, la Biblia dice que Pedro respondió a una de esas conversaciones e instrucciones y enseñanzas que el Señor Jesús frecuentemente les hacía solo a ellos. Pedro le responde: decláranos esta parábola, decláranos esta parábola. El asunto es que en algunas ocasiones, cuando el Señor Jesús les declaraba una parábola, muchas veces ninguno de ellos entendía lo que el Señor Jesús quería decir, pero nadie se atrevía a levantar la mano y decir: decláranos esta parábola, es decir, explícanos esta parábola porque no la entendemos. Pero Pedro era la persona que hacía eso. Pedro era la persona que preguntaba, que hacía las preguntas que estaban en la mente de los otros discípulos y que ellos mismos no se atrevían a hacer. En Mateo 18:21, otra vez lo vemos a Pedro haciendo preguntas que los demás seguramente tenían, pero que simplemente no se atrevían a hacérselas al Señor Jesús. La Biblia dice que entonces Pedro se acercó y le dijo: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y yo le perdonaré? ¿Hasta 7 veces? El Señor Jesús estaba dando una enseñanza muy importante acerca del perdón. Y comienza a hablar acerca de la parábola, y usted puede chequear el capítulo 18 de Mateo y darse cuenta que no es tan fácil de entender, porque no es asunto de matemáticas o de aritmética lo que el Señor Jesús está hablando. Y como no entendieron, y seguramente Pedro tampoco entendió, entonces es el que hace estas preguntas que seguramente el resto de los discípulos sí tenían, pero no se acercaban, no se atrevían a hacerlo. En Mateo 19:27, la Biblia dice que de nuevo Pedro se levanta entre los 12 y habla, conversa con el Señor Jesús y le dice: mira, Señor, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte. Le dijo Pedro: ¿y qué ganamos con eso? Esta es una clase de pregunta bien arriesgada que probablemente usted y yo nunca nos hubiéramos atrevido a hacer al Señor si nosotros hubiéramos sido parte de los 12, del grupo de los 12. So pena de que nos critiquen por nuestra falta de espiritualidad y de concentración en cosas materiales y de obtener ganancias a cambio de que nosotros hemos dejado algo para seguir al Señor. Pero a Pedro no le importaba eso. Él era el de las personas que nunca se quedaba con una pregunta cuando no entendía nada. Él era decidido, él mostraba interés y valentía en hacer las preguntas que él consideraba que tenía que hacerlas. Por eso es que hace esta pregunta, y si usted lee esa sección se da cuenta que el Señor Jesús nunca dejó a Pedro sin darle la respuesta y sin añadir clarificación a lo que él no había entendido. Vemos que el Señor le responde. También nos damos cuenta a lo largo de la Biblia que Pedro no solamente era el portavoz en el sentido de que hacía las preguntas que al resto de discípulos no se atrevía a hacer, sino que gente fuera del círculo de los 12 venían a Pedro y le hacían preguntas a él, y como sabiendo que él era el portavoz y que él era la persona a la cual tenían que hacerle esas preguntas para obtener sus respuestas. Todo esto nos dice la función de Pedro y la clase de liderazgo que él empezó a tener bajo la enseñanza y la tutela y la mentoría de nuestro Señor Jesucristo. Bien, veamos las fallas de Pedro y vayamos a Marcos. En el Evangelio de Marcos 14:27, la Biblia dice: todos ustedes me abandonarán, dijo Jesús, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Esto sucedió la noche antes de
que el Señor Jesús fuese arrestado y más tarde crucificado. El Señor Jesús está conversando con sus discípulos y entre ellos está el apóstol Pedro y les dijo en la cara de ellos: todos ustedes me van a abandonar. Pero Pedro, impetuoso como era, le contesta al Señor. Marcos 14, 29 lo escribe y dice que Pedro le respondió al Señor Jesús: aunque todos te abandonen, yo no. Es decir, aunque yo tenga que morir contigo, jamás te negaré. ¿Se ve? Esa es la clase de valentía, de fidelidad que probablemente nosotros también hubiéramos demostrado si usted y yo hubiésemos sido parte del grupo de los 12. Esa era la naturaleza de Pedro, siempre dispuesto a arriesgar, siempre dispuesto a decir lo que en ese momento cruzaba por su mente. Es Pedro diciéndole en este momento: Señor, aunque todos los demás hicieran eso, de abandonarte, como tú dices, yo jamás lo haría. Y ahí es cuando creo que estas fueron palabras que Pedro recordaría por el resto de su vida. Porque la Biblia dice que esa misma noche, antes que el gallo cantase 2 veces, Pedro negaría al Señor 3 veces. Y Pedro lloró amargamente por semejante falla que él tuvo con respecto al Señor Jesucristo. Y meditando en esta falla de Pedro, veo que cuando esa clase de tragedia golpea a una persona, la persona empieza a pensar que la vida definitivamente ha terminado para ella. Estoy seguro que quizás ninguno de nosotros haya experimentado exactamente, literalmente, lo que Pedro experimentó, pero creo también que probablemente de otras maneras nosotros hemos fallado y negado al Señor Jesús en alguna ocasión, sea por alguna acción que hicimos, o sea por un estilo de vida del pasado. Lloramos amargamente igual que lo hizo Pedro esa noche. Es el sentimiento que uno tiene en ese momento, es uno que le dice que nunca más habrá un lugar para uno a la luz de lo sucedido. Pero las buenas noticias de la palabra de Dios, las buenas noticias del Evangelio, son que siempre habrá esperanza para usted y para todos nosotros, porque esa es la gracia del Evangelio. Seguramente Pedro pensó que él estaba acabado, que todas sus esperanzas de cambio, de transformación y de una aventura nueva que se le abría frente a esa posibilidad se había terminado, y por eso él regresó a su antigua profesión de pescador con los demás, con algunos de los otros discípulos, pensando que todo había terminado. Pero el Señor Jesús tenía otros propósitos para a Pedro, demostrándole que la gracia del Evangelio es inimaginable y más grande de lo que nosotros nos podemos imaginar. Bien, hablemos un poco de la restauración de Pedro. Y me pongo a pensar que si el fracaso del apóstol Pedro, cuando digo esto me refiero a el haber negado al Señor Jesús en 3 ocasiones, si eso hubiera sido el fin de la vida del apóstol Pedro, eso hubiera sido demasiado trágico. Pero el Señor Jesús no llamó a Pedro para que la vida de él termine en algo tan trágico como esto. Jesús es un ejemplo vivo de la gracia de Dios, y así es que vemos en la Biblia que el Señor Jesús decide restaurar a Pedro. Y en Juan 21, del 15 al 17, leemos que la Biblia dice, cuando en una ocasión los discípulos, y entre ellos Pedro, se habían ido a pescar, el Señor Jesús, ya habiendo resucitado, desde la orilla de la playa, estaba preparando un desayuno y los llama. Y como venían todos desanimados porque toda la noche no habían pescado nada, el Señor Jesús
les dice para qué lado tiren la red, y ellos lo hacen y tienen una gran pesca y comen un desayuno con el Señor. Y cuando terminaron de desayunar, Jesús pregunta a Simón Pedro y le dice: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro contesta: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Apacienta mis corderos, le dijo el Señor Jesús. Luego volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y Pedro respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo: cuida de mis ovejas. Y en el 17 dice: por tercera vez Jesús preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Y a Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado: ¿me quieres? Así que dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. Pues bien, es como que el Señor Jesús le está diciendo a Pedro: regresa y envuélvete en el trabajo al cual yo te he llamado. Yo no te he llamado para que seas pescador de peces, yo te he llamado para que seas pescador de hombres. Yo te he llamado al liderazgo, yo te he llamado para que seas uno de los pilares en la fundación de la iglesia primitiva. Yo te he llamado para que seas uno que apacienta mis ovejas, un pastor. Y si usted alguna vez tiene tiempo y lee el libro de los Hechos, usted se va a dar cuenta de ver a Pedro envuelto en el liderazgo de la iglesia naciente. El Señor Jesús, desde luego, que sabía en la manera como Pedro había fallado, pero en su bondad, porque Jesús es lleno de bondad, le extendió su gracia. Ahora bien, Pedro, en este hombre tenemos a un hombre que Dios escogió que escribiera un par de cartas que luego serían incluidas en el canon de las Escrituras. ¿Y sabe usted quién fue la última persona que hubiera pensado que eso iba a suceder? Nada más ni nada menos que el propio apóstol Pedro. Jamás pudo haberse imaginado que él iba a ser elegido por el Señor Jesús para escribir estas dos cartas, primera de Pedro y segunda de Pedro, cartas que nos dan ánimo en diferentes circunstancias y situaciones de nuestra vida. El problema nuestro, con nuestras fallas y errores que hacemos, es que nuestra tendencia es a recordar eso por mucho tiempo. Recordamos los fracasos del pasado, nos acordamos de las negaciones, de las fallas, y al mismo tiempo nos olvidamos de la grandeza de una vida que ha sido quebrantada por Dios. Y lo que Dios hizo con Pedro lo puede hacer con cualquiera de nosotros también. Como resultado de esto que le he explicado a usted, el llamado de Pedro, las fallas de Pedro, el liderazgo de Pedro y luego la restauración de Pedro, ahora usted y yo conocemos al apóstol un poco mejor. Y cuando lo conocemos mejor, entonces podemos darnos cuenta de que Pedro, debido a sus propias experiencias y todo este proceso de madurez, desde un pescador hasta el líder de la iglesia primitiva, nos damos cuenta que Pedro tenía un corazón por los que se duelen, por los que sufrían, por los que estaban pasando por circunstancias adversas. Nos damos cuenta que Pedro tenía un corazón por la gente que estaba pasando por severos periodos de prueba. Por eso es que el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, escribe estas cartas, primera y segunda de Pedro, con el propósito de animarlos y encaminarlos hacia una restauración. La misma gracia de nuestro Señor Jesucristo que tocó a Pedro y lo restauró es la misma gracia que está en acción hoy en día y que nos restaura también a nosotros a pesar de nuestras fallas y a pesar de nuestros errores. Así que siempre hay esperanza en el Señor Jesucristo. Y no es cualquier esperanza, como dije hace un momento, es una esperanza transformadora que viene a nosotros, producto de la bondad de nuestro Señor Jesucristo, y viene una vez, otra vez y otra vez, las veces que nosotros las necesitemos, porque el Señor cumplirá su propósito en nosotros y terminará lo que una vez empezó en nuestras vidas. Incline su rostro para orar.
Señor, las buenas noticias son que nuestros fracasos, nuestras fallas, no tienen la última palabra. Ningún pecado, ninguna debilidad nuestra puede disminuir la gracia tuya, Señor, que restaura a un pecador arrepentido. Y la vida del apóstol Pedro ilustra maravillosamente esta realidad. Padre, confieso que frecuentemente soy como Pedro en sus peores momentos, demostrando falta de fe y de confianza en ti. Gracias por usar el ejemplo del apóstol para mostrarme a mí y a todos los que están oyendo este mensaje que podemos encontrar una esperanza perdurable y eterna en ti a pesar de nuestros errores. Transfórmanos y úsanos de la misma manera que tú usaste a Pedro. Y hazlo para la gloria de tu nombre, para que tu nombre no sea avergonzado, y hazlo para el beneficio nuestro. Señor, en este momento levantamos una oración pidiendo tu protección sobre nuestras vidas, pidiendo la sabiduría del cielo, pidiendo el discernimiento tuyo para poder caminar conforme a lo que tú has determinado, a los pasos que tú has señalado para nosotros. Queremos amarte, obedecerte, y entendemos que no podemos hacer lo que somos llamados a hacer a menos que tu Santo Espíritu nos fortalezca, nos ayude y nos muestre el camino, porque separados de ti nada podemos hacer. Así que mientras caminamos, mi Dios, en este viaje de ese llamado que tú nos has hecho, te pedimos que por favor camines con nosotros, al lado nuestro, para que nosotros tengamos una visión clara y no nos separemos de ti. Guárdanos del maligno, guárdanos de los susurros que nos da nuestros oídos, y queriéndonos hacer desviar de los propósitos tuyos. Protégenos de todo peligro y daño a lo largo de esta nueva semana. Encomendamos al país de Ecuador en las elecciones de hoy y te pedimos que todos aquellos que van a ser electos, incluyendo el presidente, los corazones de todos ellos sean dirigidos en la dirección que tú quieres, de acuerdo al propósito y al llamado que tú tienes para ellos. Y restaura a esa nación que ha estado llena de líderes que han hecho malas decisiones y tienen al país postrado en una crisis. Hazlo por amor a tu nombre, Señor, y restaura, saca adelante a esa nación. En esta semana guárdanos, protégenos, cuídanos, Señor, y líbranos de todo peligro. Sálvanos, mi Dios, a nosotros, a nuestras esposas, esposos, a nuestros hijos y a nuestros nietos y a nuestra familia extendida. Oramos por ellos, los presentamos delante de ti, intercedemos por ellos, para que la gracia tuya, la bondad tuya, nos cubra como un escudo, nos proteja como un círculo de fuego alrededor nuestro y nada nos puede hacer daño. Te damos gloria y alabanza, porque toda salvación viene de ti, toda protección es tuya. Te honramos por ello, bendecimos tu nombre, hoy y siempre, dándote gracias a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por habernos escuchado, gracias por haber recibido el mensaje. Compártalo con personas que usted conoce para que ellos también reciban aliento a través de la vida del apóstol Pedro. Con la ayuda de Dios, si Él lo permite, nos veremos el próximo domingo con un nuevo mensaje de la palabra de Dios. Les deseamos que tengan una semana llena de las bendiciones, de la protección y el cuidado de nuestro Dios. Dios les bendiga.